Bueno, la idea sería hoy día entonces comentar un poco lo que hemos ido descubriendo o viendo acerca de la competencia de la interpretación, quizás las dificultades que más nos llaman la atención al intentar interpretar distintos elementos. A mí en particular me quedó dando vuelta el tema de la interpretación de la propia vida que apareció en uno de los talleres, y las dificultades que aparecían ahí, lo que se pone en juego, la dificultad para mirarnos desde una perspectiva distinta, que algunos relacionaban decían que se ponía en juego la identidad cada vez que tratabas de mirar lo que te pasa como de otra forma, y esa idea me llamó la atención, porque además era una dificultad visible, que la dificultad para proponer una interpretación diferente que no fuera un simple eh, como artificio mental. O sea, puedes ofrecer algo diferente, pero no te lo crees tú mismo, no lo ves realmente como plausible, y eso se nota. Entonces, la dificultad para entrar realmente a mirarte desde otra perspectiva, o mirar a los demás. Mm. No sé si alguien tiene alguna idea Sí, acerca de eso. por ejemplo, lo que era destacable es que a ver, en los que se notaba, porque había algunos en los que no se podía notar, como el caso de Juan, que no, que era muy breve, ¿no? Pero en los que se notaba esa diferencia que tú dices, Violeta, eh, lo que se notaba era que aquella en la que no creían era muy esquemática. Y la otra se notaba que estaba llena de alguna manera de vitalidad o había como más, estaba más vivo, sí, el cuadro interpretativo, y tenía como detalles o de un cuadro en el que se había puesto más cariño, más empeño, ¿no? Se veía, mejor trabajado, ¿sí? Y en la opción alternativa era esa opción que das por aquello de dar, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda, ¿no? Mm, mm. Dar el beneficio de la duda, pero que en realidad simplemente lo dejas ahí como diciendo puerta abierta, pero no sé muy bien cómo justificar eso, ¿no? Simplemente es la incógnita. No sabría muy bien cómo interpretarlo, y por lo tanto hago algo muy esquemático, y eso fue llamativo, sí. Quizás había algo un poco, no sé si en los casos particulares que vimos, pero creo que muchas veces pasa en los ejercicios, que al buscar otra interpretación te haces como una especie de impostura o de actuación. ¿Qué diría no sé, yo soy feminista, qué diría un Mm, machista? O yo soy de izquierda, ¿qué diría el de derecha? Pero no hay un entrar realmente mm, a mirar tú con tus propios ojos de otra manera. mm. Hay como un jugar a ser un otro. Y pienso que eso se nota, o sea, que lo difícil es que tú, desde tu propia mirada, seas capaz de elaborar algo diferente, de moverte de ahí, no solo, a pesar de que pienso que tiene un valor al hacer el juego, de qué diría un otro cualquiera, pero como ese otro es una caricatura un poco, la interpretación también resulta, como dices tú, muy esquemática, muy caricaturizada, muy poco auténtica en su textura. Lluvia. Ahí es donde yo veo muy claro eso que comentabas, bueno, que ellos comentaban sobre el miedo a la identidad, a perder la identidad o poner a la identidad en riesgo, ¿no?
pienso que si te metes en el ejercicio como de profundizar en en ese otro mundo, ¿no? En esa otra mirada distinta a la que tú sueles sostener, está el riesgo como de romper algo de lo que tú crees, ¿no? O sea, al profundizar en esa otra mirada puedes ver que a lo mejor lo que tú crees no, mm, no tiene tanta validez o puede cambiarse. Entonces, ese es como un prejuicio, ¿no? De que si pongo en cuestión lo que yo creo, me voy a quedar sin nada, ¿no? O bailando en el vacío y eso puede traer como un miedo, ¿no? Pero es un prejuicio porque cuando haces el ejercicio te das cuenta de que no pasa nada, ¿no? Realmente no pasa nada, ¿no? Mm. Mercedes. Y a mí me está recordando de esto que está hablando Lluvia, de la diferencia que hacen los investigadores cuando dicen la diferencia que hay una persona cuando está diciendo la verdad o cuando está diciendo la mentira. Cuando está diciendo la verdad, los recuerdos se mueven, están activos porque tienes una memoria de algún hecho real, ¿no? Cuando están diciendo una mentira, normalmente para defenderse de la acusación de lo que sea, pues lo que están diciendo es, primero que lo repiten sistemáticamente y son 4 o 5 datos nada más, ¿no? Y se aferran a ellos y cuando se profundiza en ello no hay nada, ¿no? Porque, bueno, no está vivido, ¿no? Entonces, la idea un poco de que cuando estamos interpretando una situación, en realidad lo que vamos a hacer es volverla a vivir con los mismos temores o las mismas proyecciones que hicimos en ese momento y relatarlas tal cual. Tuvimos pues eso, el temor de que esa situación fuera de una manera o de otra, pues por lo que pasó, ¿no? Eh, por, aquellas cosas que te causaron cierta duda, ¿no? Y sin embargo, cuando vas a imaginar una alternativa, pues estás describiendo algo no vivido, ¿no? Por lo tanto, no es solamente exactamente una defensa de una identidad, digamos, presente, pasado, futura, que sería tú mismo, ¿no? Sino que hay una especie de incapacidad para desapegarse de algo vivido. Mm. Claro, y eso explicaría que sea mayor la dificultad al hablar de tu propia vida que al examinar cualquier otra cosa. O sea, en que también hay una primera interpretación, pero después te puedes mover porque tienes el objeto delante, no la vivencia. Mm. Sí, lo gracioso es pensar que a ver, lo gracioso que es que cuando les propones este ejercicio de interpretar una situación desde tu vida, como la más importante o la mejor explicada es la que han vivido, em, de todas maneras tienen que pensar otra o dos más. Y entonces eso les tiene que hacer pensar que la primera también es una interpretación. Mm. Con lo cual es realmente despertar a una cosa que nunca te habías planteado, que es que tu visión de las cosas es una interpretación, por mucho que sea muy cálida y llena de vida, pero no deja de ser una interpretación. Al final puedes pensar también, visto desde fuera, que hay algo de fantasía, ¿no? En lo que has hecho. Yo me acuerdo en uno de los primeros ejercicios que me tocó hacer de interpretación, que en este caso no era de mi vida, sino que de cuentos, aparecían ciertas como claves de lectura que yo usaba reiteradamente. No era que las interpretaciones no tuvieran sentido, sino que usaba el mismo registro siempre, más moral o ver relaciones de poder. Y cuando me devolvieron eso, o sea, mira que repites más o menos, aunque sean interpretaciones diferentes, están como en la misma clave. Ujú. Fue muy impactante, porque claro que había un movimiento de buscar interpretar de otra forma, pero
había algo muy identitario ahí, en mi forma de leer el mundo. Y verlo así como una clave que yo aplicaba en todas partes me produjo como me permitió empezar a darme cuenta cada vez que lo hacía en la vida cotidiana y cada vez que usaba esa clave de interpretación, preguntarme si aplicaba o no aplicaba, cuál podría ser otra. O sea, me mostró una rigidez que creo que me habría costado ver si alguien no me dice, oye, mira, 5 veces y es lo mismo, más o menos, en distintas versiones de la misma forma de ver las cosas. Ujú. Y bueno, supongo que con respecto a la propia vida pasa igual. O sea, si te cuentas siempre como víctima de las circunstancias o siempre como todopoderosa que decide y gobierna, o si te cuentas como, no sé, como bonachona o como malvada, hay ciertas claves en las que uno se lee a sí mismo que son muy fuertes y difíciles de percibir, aunque para una amiga, por ejemplo, son muy claras, son las que te aburren o las que te entusiasman. ¿Cómo lo ven, Ricardo? Un poco, a ver si puedo seguir la línea, es que estaba yo recordando ahora que Mercedes ha dicho que casi, casi muchas cosas o todo lo es interpretación. Me acordaba de esa frase de un filósofo que decía que no hay verdades, que solo hay interpretaciones. Y creo que en algún momento uno podría creer que lo que hay son verdades, Oh, que son... es que no hay hechos. Ah, no hay hechos, solo interpretaciones. Y más bien yo asocié a que esos hechos los consideramos verdades muchas veces. Y, y de alguna manera pensamos que esos hechos son algo ya dado, pero que no son interpretaciones. Y descubrir eso, que los hechos no son verdades, sino que son interpretaciones, es fuerte. Al menos yo he tratado de romper con esta idea de que lo que hay ahí o lo que estoy viendo es mi interpretación y me parece que aceptarlo, llegar a esa conclusión, no es fácil. No es fácil en tanto que uno tiene que trabajar sobre uno mismo para, como dice Violeta, identificar cuáles son sus tendencias, porque de alguna manera uno camina con un lente, el lente de la interpretación propia. Quizás creo que la práctica filosófica poco a poco va ayudando a, a tener otros lentes. No sé si tiene sentido esto, un poco de a lo que voy. Ujú. Sí, Mercedes. Yo haría un poco, porque yo estoy contigo, Ricardo, en que también a mí me sorprendió muchísimo esa idea de que no había hechos. No sé, siempre habíamos dicho, por ejemplo, que los periodistas reflejan los hechos y luego pues a alguien que opina, ¿no?, sobre los hechos. Entonces, era una cosa que me parecía simple de entender, que hay algo que puedes describir y que no estás interpretando, sino simplemente estás dando como, pues eso, como un hecho objetivo. Yo creo que esa frase es provocadora, pero creo que se está refiriendo a hechos que pudieran tener una cierta complejidad. Porque, por ejemplo, si cae una piedra, ¿no?, desde un cuarto piso al suelo, eso es un hecho. Es que ahí no hay interpretación, salvo que se pueda extender la idea de la visión del científico también a una manera de interpretar el mundo, que sí, que también no deja de ser una perspectiva, sin duda, claro. Pero yo diría que empieza a ser interpretación, pues un poco como lo vimos en el último ejercicio, cuando alguien entendió que tenía que interpretar un hecho como es que fulanito no había llegado al trabajo. Eso para mí no es interpretable, porque esto es un hecho como muy simple, ¿no?
Entonces, es un hecho digamos, el 100% de las personas lo entenderían con el simple hecho de describirlo. Antonio no ha llegado al trabajo hoy, punto. No hay mucho más que decir, ¿no? Pero, pero si la cosa se complica, como es, por ejemplo, Antonio no ha llegado al trabajo y es raro porque me había dicho que iba a venir a ayudarme, entonces empieza a tener una complejidad que es, ¿qué habrá pasado? ¿No querrá ayudarme? ¿Se habrá arrepentido? O, en fin, ahí hay ya entran en juego ciertas interpretaciones de las intenciones de algo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, bueno, pues también lo ampliaría, por ejemplo, a los hechos históricos, que son complejos y que naturalmente necesitan interpretación, sí. Pero yo no lo haría un absoluto porque, porque creo que es exagerado decir que no hay hechos. Creo que hay hechos simples, que son objetivos para el 100% de los seres humanos. Yo en ese sentido creo que es complicado, sí, siempre discutir si hay hechos o no. Pero para salir de mi propia interpretación, a mí me ha ayudado estos ejercicios que hemos hecho de eh, buscar la evidencia de una interpretación, porque cuando recientemente me he dado cuenta de la dificultad que es interpretar al otro con no caricaturizarlo, como decía Violeta hace rato, ¿no? Entonces, una manera que yo he encontrado de efectiva, que es la de los ejercicios, de salir de eso, es como referir a los hechos, ver si esa interpretación tiene sentido en relación a qué, ¿no? No solo decir en mi mente una caricatura, sino tratar de obligarme a decir por qué tiene sentido, ¿no? Y cuando veo eso, se me baja un poco la idea de que no de que esa interpretación no vale o que es más caricatura. Y es impresionante que es algo tan simple como referir a por qué es aceptable en sí misma, como lo hacemos en los ejercicios, más allá de aceptable, hay otras versiones, ¿no? Que la nuestra siempre podemos pensar, no, la nuestra es la mejor o la nuestra tiene más sentido. Sí, pero la otra es aceptable también, o sea, independientemente de si la tuya es una opción posible, la otra tiene sentido. Eso me ha ayudado muchísimo a como a desprenderme de que la otra, la otra es una caricatura. Simplemente decir que es válida en sí misma, ¿no? Y de cosas súper simples, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, la semana pasada yo peleaba con Daniel porque siempre él es muy ordenado y le interesa mucho el orden, ¿no? Y yo siempre digo, ay, eso no importa tanto. Y justo decir, bueno, pero o sea, es aceptable para una persona como tener ese orden o solo en mi cabeza es decir, ay, está loco porque evidentemente para mí no es lo más importante, ¿no? Pero hay personas que piensan eso y de hecho muchas, ¿no? Tiene sentido ver que hay un orden correcto y hay un orden que no es correcto. Y bueno, pues creo que ayuda también eso de pensar que hay hechos compartidos, a lo mejor no hechos objetivos, pero sí algo que te saca de la subjetividad. ¿Cómo te saca de la subjetividad? A ver, no he entendido eso. Pues eso refiriendo no a tu interpretación, sino a, por ejemplo, yo pensé en qué criterios hacen que una persona piense que hay una manera correcta de limpiar. Pues en muchos, ¿no? En la cocina, en el hospital, de hecho, pues si ves en una cosa cómo está limpia o no, pues solo para decirlo tienes un criterio de que hay una manera correcta y no. Y eso es buscar un criterio más allá del tuyo, porque en mi criterio eso no está, no aparece. Creo que ayuda, aunque Nietzsche niegue eso, ayuda a pensar que hay hechos. Yo encuentro cuando hacemos los ejercicios con los participantes en los cursos y cuando los leo, bueno, sobre todo los talleres, ¿no? Porque los ves escribir uno detrás de otro
Y es alucinante la cantidad de mundos que hay, ¿no? O sea, son perspectivas totalmente diferentes. Es Dios, es que si quisiera poner a hacer algo parecido, yo misma sería incapaz, ¿no? Eh, es sorprendente, sorprendente. El problema empezaría cuando les pedimos que hagan varias interpretaciones, ¿no? Pero cuando ves las interpretaciones del grupo, entonces ya te das cuenta que hay posibilidades de interpretar de manera muy diferente. Entonces ya solamente eso es chocante, muy chocante. Cada vez que lo veo me resulta, y como tú dices, Nadia, podría ser una invitación clarísima a entrar en ese mundo, ¿no? Es como entrar por la madriguera en el mundo de Alicia. Dices, voy a entrar por ahí a ver cómo es ese mundo que me está describiendo esta persona. Yo pienso que una de las cosas interesantes que tiene lo que planteaba Nadia es el salir, lo veo como detrás de tu idea, que uno ya sale de juzgar si la postura o la interpretación del otro está bien o mal, sino que a tratar de entender cuál es el sentido que tiene. Y esa diferencia es enorme, porque en general uno se mueve como entre el que tiene la interpretación correcta y el que malinterpreta o simplemente es malintencionado en su interpretación de las cosas. O pensamos que una interpretación distinta a la nuestra falsea necesariamente los hechos. Entonces, ese juego de distinguir qué es lo común que podríamos considerar un hecho, qué es lo que, cuál es el sentido que cada uno le da, y más que juzgar si ese sentido es bueno o malo, si nos gusta o no nos gusta, está bien o está mal, tratar de entrar en la lógica que el otro te está proponiendo para leer lo que pasa o el texto o lo que sea. Eso es muy, muy difícil, pero fascinante, como dice Mercedes. O sea, cuando ves cómo los otros le dan sentido y tú lees el sentido del otro, es como que se te abrieran los ojos a lo que tenías delante, pero que veías desde tú, como los caballos de carrera, así con las anteojeras puestas. Ves la interpretación del otro y se ilumina un aspecto nuevo del texto, de la pintura o de la vida. Y te entra un poco de vértigo porque dices, bueno, si esto pasa con una sola frase, ¿qué no pasará en la vida con toda la complicación que significa, ¿no? Es como vivir realmente en una olla express, ¿no? De posibilidades. A mí Es- eso me pasa todo el tiempo después de los talleres. Ay, si no hemos podido salir de este pequeño problema, que en la vida cotidiana es una locura realmente la cantidad de cosas que pasa y además el tiempo. O sea, cada vez pienso más o veo más valioso la detención en todas las competencias y quizás en la interpretación especialmente. O sea, si no te detienes un poco, sigues como una retroexcavadora por arriba de todo con tu interpretación a cuestas y no te abres a la del otro, ni ves los problemas de la tuya, o ni siquiera identificas lo que estás haciendo al momento de interpretar. O sea, la pausa es una cosa que insustituible, pienso. No importa cuán genio fueras interpretando el mundo, si no te paras a mirar, simplemente no lo logras. Y tú que te paras muchísimo, Violeta, en tu manera de dirigir el taller, antes no lo hacías, ¿o qué? ¿No? Porque parece muy Antes no lo sí, parece muy natural porque ves es que vas milímetro a milímetro y parece muy natural. O sea, me pregunto si lo estás descubriendo ahora, pero es muy, muy tuyo. Lo haces siempre, vaya, eres muy, muy de detener. Sí, en parte creo que sí, que es algo propio, pero apareció igual en el taller del fin de semana, que las herramientas que tenía para hacer eso eran herramientas diferentes de las que tengo ahora. O sea,
tenía herramientas para detectar ciertas cosas en el lenguaje, pero no tenía ninguna, absolutamente ninguna, como para verme a mí misma en ese movimiento. O sea, tenía herramientas para interpretar un texto, claro que las tenía, o una obra de arte, creo que también, más o menos son movimientos parecidos. Y también una disposición quizás natural a pararme a mirar. Pero las herramientas de la práctica filosófica en que ves tu propio movimiento mental al interpretar, esas herramientas fueron completamente nuevas y totalmente distintas de cualquier otra. Sí, por ejemplo, el hecho de examinar los cambios que se producen de lo que vas viendo, lo que vas entendiendo. Me gustó mucho en el taller del otro día, precisamente, que cuando Óscar nos hizo ver la diferencia entre entender e interpretar, ¿no? En la interpretación había un acto, que había un resultado. Entender es un acto interior, íntimo, ¿sí? Pero claro, ese acto íntimo, ese acto interior que de alguna manera normalmente no expresas, en la práctica filosófica sí, porque puedes decir qué es lo que ha cambiado. Aparte de decir, antes no entendía, ahora sí que entiendo, que eso efectivamente es un poco mágico, no es del todo fácil de describir, pero sí que hay cosas que empiezas a poder describir de lo que pasa en el antes y el después de un acto mental, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado o por qué has cambiado de opinión, ¿sí? O por qué ha cambiado tu idea, ¿sí? Y eso es realmente increíble, ¿sí? Hace pensar que la conciencia es algo mucho más concreto de lo que parece. Que parece algo muy como abstracto, el ser consciente o no consciente o el inconsciente, pero en realidad cuando trabajas así, con detención, la conciencia es como un momento visible del pensamiento en que puedes mirar lo que estás haciendo mientras lo haces o acabando recién de hacerlo. Y pienso que eso nunca he visto en un trabajo tan riguroso de la conciencia como en la práctica filosófica. O sea, el buscar la manera de que logres ver lo que haces mientras lo haces. Eso pienso que es brutal el efecto. Lluvia. Me pregunto, ¿en qué consistirá en que algunas personas, a pesar de ser conscientes de esto que comentas, ¿no? De moverse, ¿no? De entender otra perspectiva y encontrarle sentido? ¿Y qué es lo que hace que luego al final lo pongan en duda o digan, bueno, sí lo entiendo, pero sigo creyendo esto que yo digo? Es como muy, sabes que me acuerdo de la conversación en el chat de Telegram, no voy a decir quién, pero em, que cuando tú expusiste esta visión de la objetividad, de la subjetividad y esta persona logró entender cómo en qué consistía, dijo, ah, sí, mira, ya le encuentro sentido, pero vamos a dejarlo en el tintero porque es una perspectiva nueva, pero no soy de como de creer, no recuerdo las palabras exactas, pero la idea era esa, ¿no? O sea, no, sí es una idea nueva y eso, pero la voy a dejar ahí en el tintero porque, pues, puede ser que haya otras interpretaciones, o como que sigo con lo mío, ¿no? Entonces me pregunto a qué se debe eso, ¿no? Em, en los talleres sí que nos damos cuenta de que, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Y el mirar esas otras perspectivas y encontrarles sentido y ver que no, lo que nosotros pensamos no es lo único y lo verdadero, ¿no? Y eso es algo bonito y aliviante y hasta se encuentra una especie como de comunidad, ¿no? O sea, como que encuentras esa conexión con los demás, ¿no? A través de entender esas otras perspectivas, hay una conexión.
pero pienso en esta otra parte que les comento bueno, sí, entiendo que hay otras perspectivas, pero me quedo con lo que yo pienso, ¿no? Y como lo explico, es como, no sé, como una especie de lograr estabilidad en la vida, ¿no? O sea, es una hipótesis que me viene, no sé si ustedes tienen otras, como qué pasaría si yo, una vez que encuentro otras perspectivas, me pongo como a dudar o a no saber, no sé, es como lo que decía Eugenia, bueno, ya dije el nombre, pero es como lo que decía esta alumna de que pones, te cuestionas tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, el volver a lo que uno cree es una especie de lograr ese equilibrio, ¿no? Es como me lo explico, no sé qué piensen. Mercedes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Lluvia, que es fascinante ver a una persona a la cual le haces hacer una serie de pasos, pero te sigue. Es que hace poco que lo he tenido con una persona con la que hago yoga y te sigue, pero después descaradamente, con toda su dureza, dice, no, no, pero me quedo con el inicio, ¿no? Es fascinante, completamente fascinante, porque en ese sentido es muy honesta. Lo dice obviamente y claramente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Lluvia en que tiene que ver con seguridad y quizás la explicación estaría en que en lo que puede ser una disonancia cognitiva porque lo descubierto no encaja del todo en tu esquema general, ¿sí? Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, Lluvia, de que cuando llegamos a una conclusión todos juntos en un taller, nos alegra conectar todos con la razón común, ¿no? Y de alguna manera hay una especie como de fraternidad que se da, ¿no? Sin embargo, esa persona prefiere quedarse sola en en su mundo eh, porque su esquema muy subjetivo no soporta el ser destruido o el ser cambiado. ¿Sí? Hay una especie como de estabilidad, que es la que tú dices, la estabilidad de su esquema, de su cuadrícula, podríamos decir, ¿no? Entonces, la razón común le da igual, absolutamente igual, para ella no es ningún atractivo, y sin embargo sí que es muy atractivo la estabilidad de su propio esquema. Eso es lo que le da seguridad, estabilidad emocional también, ¿no? A costa de aislarse, curiosamente, ¿sí? Porque ese funcionamiento de alguna manera no te conecta con los demás. Es muy particular. Nadia. Yo tengo otra hipótesis, además de la que ya dijo Mercedes de la disonancia cognitiva, de por qué mm, podemos decir, ya lo entendí, pero no lo comparto, a pesar de que parece que ya lo entendí. Una, bueno, porque puedes entender algo y aún así diferir, pero creo que la mayor parte de las veces sería por lo que hemos estado hablando de que quien valida esa idea de ya te entendí soy yo mismo, ¿no? Y desde una convicción completamente subjetiva que solo se basa en una forma superficial de entender al otro, que hemos visto que lo caricaturizamos o pasamos apenas por encimita y eso nos basta para decir, ah, ya lo entendí. Y como no hay nadie más que nosotros que nos dé esa sensación de ya lo entendí, nosotros hacemos esa autovalidación de lo comprendo porque lo tengo en mi cabeza, aunque sea superficial. Y justo pues en esa maraña como sin orden, pues es fácil decir que lo entiendes, pero muchas veces nosotros decimos, a ver, ya lo entendiste, reformúlalo, ¿no? Y al reformularlo, que sea lo más vivo o lo más detallado, creo que ayuda a ver si realmente lo entendiste y no es solo esa superficie. Y bueno, nada más también quería mencionar una última cosa, que algo que me parece muy interesante de la filosofía, incluso de la academia, no solo de la práctica, es que para escribir ensayos te hace una forma de escribir ensayos en filosofía es buscar que la postura contraria tú des el mejor argumento de tu oponente, ¿no? No el más débil, sino lo busques armar lo mejor que puedas. Si lo vas a criticar, critiques la versión más completa y la más fuerte.
Y eso creo que es también un buen ejercicio, ¿no? No descalificar antes de ver la mejor opción de tu adverso. Y eso es lo que decía Hegel. Hegel decía, si no piensas contra ti mismo, no piensas. Bueno, pero con la antítesis que él proponía, ¿no? La dialéctica es bastante coherente. Pero así puesto, en vez de en un esquema puramente abstracto, pensar también incluso a nivel emocional, podríamos decir, ¿no? Ir contra ti mismo mm, tiene mucho interés, sí. Ricardo. Sí, yo estaba pensando ay, sí, en la famosa máxima de Sócrates de que el que, el que conoce el bien actúa bien, pero si alguien dice ya entendí, pero no quiero actuar así, pues podría ser que no ha entendido. Es decir, si ha entendido algo como razón universal y válido, pues podría actuar en consecuencia, pero si no lo hace, seguramente no ha entendido. Y creo que tiene sentido porque nadie ha dicho, muchas veces pedimos que reformule eso que dice que ya entendió y realmente no lo ha entendido. O incluso lo sobreinterpreta o lo malinterpreta. Entonces creo que también podría ser eso, que el que dice que comprende o entiende debería verificarse, pero creo que regresar a mi postura inicial es no haber comprendido. Eh, Simplemente es una lectura superficial, es un hablar para aceptar o para no hacerse cargo de esa falta de comprensión también. Creo que regresar al ya comprendí, pero no lo acepto, es un síntoma de algo que falta trabajar. Bueno, así lo veo, no sé. Sí, sí. O sea, dirías que no es comprensión realmente, ¿o sí? No, no es. ¿Y cómo lo llamarías a ese entendimiento superficial? Mm, sí, pues incomprensión es falta de... estoy buscando otra palabra, pero me viene a la mente esta idea de ignorancia, pero no tengo claro el concepto. Tal vez podríamos pensarlo. Porque a mí me ha llamado la atención en las evaluaciones de ejercicio, que a veces ocurre eso, y se dice que no es profunda la comprensión, por ejemplo, de un texto, pero no sé si profundidad tiene mucho contenido. Es como una exigencia un poco... si a mí me dicen que algo que digo es poco profundo, me cuesta entender qué debiese hacer para profundizar. Y entonces trataba de encontrar qué es lo que realmente se está pidiendo. O sea, que cuando uno dice que una interpretación o un argumento, lo que fuera, requiere más, es superficial, requiere más profundidad, ¿qué es lo que eso significa? Que creo que es lo que estaba describiendo Ricardo, como que sea real la comprensión. ¿Tú tienes una idea, Mercedes? Sí, un poco lo de antes, un poco del esquema de pensamiento general de una persona. Cuando, cuando una idea te es completamente ajena y no encaja es decir, yo creo que una comprensión profunda es cuando empiezas a conectar esa idea con otras, cuando puedes vincularla a otras y puedes darle sentido en diferentes aspectos del pensamiento. ¿Sí? Que tenga, pues eso, que esa idea se mueva, que tenga su propia vida y que de alguna manera tú la dejas vivir dentro de tu sistema de pensamiento. Y que esa propia idea, de alguna manera, que tiene su propia energía,
pues encuentre su expresión pues, por ejemplo, en ejemplos que tú puedas dar, en fin, que eso es lo que se puede decir desarrollar esa idea, ¿no? La puedes desarrollar porque la conectas con otras, ¿no? Pero si no, si es una idea como muy ajena, incluso que no le das cabida, simplemente no sé muy bien por qué uno. Sí, quizás también hay prejuicios contra ciertas ideas, ¿no? No las quieres pensar. Hay ciertas ideas que de antemano tienes una barrera puesta para no pensarla, ¿no? Por ejemplo, últimamente yo he estado leyendo a Marqués de Sade y interesándome un poco por la interpretación que nunca me había detenido con este hombre, porque siempre me había parecido algo totalmente anecdótico, esto del sadismo. Me parecía muy poco interesante y me sigue pareciendo muy poco interesante, ¿eh? Pero es chocante cómo hay todo un edificio filosófico detrás de su idea de, de la posibilidad de usar y abusar de otro, ¿sí? Hay todo un edificio construido y que además lo expone de manera precisa. Por curiosidad puedes entrar ahí. Ahora, realmente, si quieres que te diga la verdad, una vez que has entrado ahí, pues a mí no deja de repugnarme. Entonces, pues lo abandono, lo dejo. No, no me interesa mucho estar dándole vidilla a esa historia. Me parece interesante precisamente para saber que no hay que entrar. O sea, esto es como, yo qué sé, como algunos locales estos en los que dices, bueno, ya lo conozco, ya no vuelvo a entrar nunca más porque es ruidoso, tiene demasiado humo, ¿no? He metido la cabeza, pero me voy corriendo. Pero ahí hay un momento en el que logras que la idea tenga vida, o sea, que empieza como a conectar, lo que describía, a conectarse con otras ideas y a mostrarte otra forma de ver más allá de la idea misma y después retrocede. Eso es, eso es. Sí, tienes que conectarlo con ideas, incluso, pues, naturalmente, con cuestiones éticas o en fin, con verlo de diferentes dimensiones, poderlas comparar. Entonces empieza a tener sentido el mundo de. Sí, Sí, porque pensaba todos los que sistemas tienen una coherencia, ¿no? Una cierta coherencia. Lo que pasa es que algunos sistemas son de coherencia francamente corta. Dices, ¿qué recorrido tiene esto? O sea, ¿qué posibilidades hay de que el mundo nazi realmente hubiera sido universal? Es que no tiene ninguna. O sea, empiezas destruyendo otras razas y qué haces luego con las. Bueno, de hecho, destruían también a sus propios congéneres que tuvieran defectos. O sea que. ¿Y eso a dónde va? No sé, quizás podría haber sido real, no sé, pero me da la impresión de que generar esa especie de perfección es ya de por sí tan sumamente irreal y tan imperfecta en sí misma que dices, pues, te vas a dar contra la realidad, si no hoy, mañana. pero lo que es interesante de lo que describe es que pienso que cuando entras en una idea y esa idea empieza a conectarse, aunque no, aunque te repugne de partida, pero entras en la lógica y empiezas a ver cómo esa idea movería otras ideas tuyas, también hay un momento en que ves dónde topa y cuál es la idea en la que tú no estás dispuesto a transar. O sea, porque claro, hay ciertos movimientos que puedes aceptar y llega el momento en que hay alguna pieza que debieras mover para continuar con la idea y que quizás hasta puedes hacerlo,
pero ves también cuál es dónde está la firmeza de tu pensamiento. O sea, este punto es intocable para mí. Y verlo así pienso que es algo que solo pasa cuando haces ese ejercicio. O Eso sea, es. aceptar una idea, ¿dónde está tu resistencia? Y bueno, y ahí te puedes detener a examinar si es racional la resistencia que tienes o no, pero es una buena forma de detectarla, cuáles son tus intransables, las que al final hacen que te repugne la idea, porque mueven alguna pieza muy fundamental de tu edificio. Pieza fundamental que generalmente, a ver, puede ser una cuestión efectivamente de sensibilidad, pero también podría ser una cuestión simplemente de razón lógica y de que aquello, pues eso, no tiene recorrido. O sea, si tú planteas un mundo en el que hay unos abusadores y unos abusados, pues es que necesitas que el mundo funcione así y que tú siempre estés arriba, porque si no te vas a convertir en abusado y entonces el abusado ya no tiene gracia, ¿no? Entonces carece completamente de universalidad. Entonces, en un momento dado, esa universalidad que es propia de la razón, pues no te deja pensarlo ya más. Otra cosa es que en un momento dado efectivamente dices, a ver, ¿tú qué mundo prefieres? Es un mundo desigual. ¿Dónde prefieres estar, arriba o abajo? Sócrates diría que abajo, Sí, abajo, claro, porque en la frase esta ¿cómo era? Que es, el que comete justicia, sí, que es peor cometer injusticia o padecerla, ¿no? Que yo durante mucho tiempo no he sabido muy bien qué responder a eso, porque me parecía un dilema imposible, pero por fin ya me enteré de que él pensaba que lo malo era cometer la injusticia porque eso manchaba tu alma definitivamente, ¿no? Y claro, efectivamente eso significa que si tienes que elegir entre las dos cosas, estás abajo, ¿no? Mejor no manchar tu alma que, que ser víctima, ¿no? Y hay muchísima gente que diría no, ni de coña. O sea, yo víctima nunca. Pero o bueno. sea, entonces hablas de dos tipos como de piedras de tope, una que sería la de la razón, simplemente, ves que la idea no se sostiene porque hay un momento en que topa con algún principio lógico, y la otra sería más, eh, bueno, podría ser más emocional por un lado, o tu relación con alguna idea que se toca. Sí, es verdad que hay una empatía que no tiene por qué ser de la razón, aunque en realidad cuando hablas de universalidad mm, hay una forma de empatía muy formal, ¿no? Muy formal, pero cuando hablas de universalidad es que de alguna manera todos sufrimos igual, o todos sentimos igual, o todos padecemos igual, o todos somos iguales ante las injusticias, la vida, el dolor, todo eso, ¿no? Es una forma de empatía puramente formal, que es la de Kant. Mm. Pero luego también hay otra empatía, que es efectivamente la de la sensibilidad, directamente viendo el dolor de otro y pudiendo entender que le está pasando lo mismo que te pasaría a ti. Mm. Aunque son dos dimensiones diferentes completamente. Y ¿alguien quiere decir cómo llegamos hasta este punto desde el punto de partida? Sí, un poco porque la interpretación es un acto mental y luego ya nos hemos ido por otros gestos mentales, pues el hecho de conectar ideas o de entender, ¿no? Eh, Sí, y quizás hay algo en común en lo que hemos visto, que es como ese movimiento que tienes que hacer en ti mismo para poder interpretar
no sé cómo llamarlo, realmente, o sea, tienes que moverte junto con la interpretación, no solo elaborar un escrito o una respuesta, sino que poner tu ser al servicio de la interpretación. Bueno, pues Vamos, hemos hablado de muchas cosas, así que bueno, pues si acaso lo dejamos aquí o... sí, lo dejamos aquí.